Hermanos, comenzamos en esta noche una nueva serie. Sabemos cuándo la comenzamos, pero no sabemos cuándo la terminamos, ¿ok? Así que no les prometo nada. Pero vamos a comenzar en esta noche con una introducción. Una introducción que es importante, es muy importante para entender algunas cosas. Y en esta introducción queremos compartir tres encabezamientos, tres aspectos, ¿ok? Y son los siguientes, ¿ok? Vamos a escuchar en esta noche acerca de la naturaleza de los 10 mandamientos o de la ley de Dios, número 1, acerca de la forma o la estructura de la ley moral de Dios, y vamos a comenzar a hablar, no vamos a poder hacerlo exhaustivo hoy, acerca del contexto donde la ley moral de Dios es enunciada, entregada. Esas son las tres cosas que queremos comenzar a ver en esta noche. Y para eso vamos a leer varios pasajes. El primer pasaje que vamos a leer es Éxodo 20. Éxodo 20, 1 al 17. Después vamos a ir a Deuteronomio 30, se pueden ir buscándolo allí y marcarlo para movernos ahí enseguida después. Y después de Deuteronomio 30 vamos a ir a Mateo 22. So, marquen allí también Mateo 22. So, comenzamos entonces en Éxodo 20, comenzando en el versículo 1, dice así su palabra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pasamos ahora a Deuteronomio 30, 15. Allí en el 15 dice así: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ok, y ahora pasamos a Mateo 22,
34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Hermanos, comenzamos a mirar brevemente acerca de la naturaleza de estos 10 mandamientos. ¿Cuál es la naturaleza de estos 10 mandamientos? Aquí queremos decir varias cosas. Número 1, queremos decir que la naturaleza de estos 10 mandamientos es moral. ¿Qué quiere decir moral? Que tiene que ver con el bien y con el mal. Tiene que ver con un juicio de valor moral. Tiene que ver con el bien y con el mal. Prohíbe el mal y enseña y demanda el bien. La naturaleza de la ley es una naturaleza que nos enseña, demanda, pide moralidad y prohíbe lo contrario. La falta de esta moralidad que tiene que ver con un sentido del bien y del mal, no con un sentido, sino con mandamientos, ¿verdad?, que regulan el bien a diferencia del mal. Nos enseñan a distinguir el bien del mal. ¿Ok? ¿Estamos ahí con eso? Entonces, ese es el primer punto que queríamos decir acerca de la ley. Su naturaleza es moral. Número 2, su naturaleza también es racional. ¿Qué quiere decir racional? Que aquello que es moral es aquello que puede ser recibido y demanda la presencia de un raciocinio, de una razón. Dios no le pide esta ley a una criatura que no pueda discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, es racional. La ley es racional, puede ser discernida, demanda el uso de un juicio, el uso de una valoración. Y para hacer esa valoración hay que utilizar la razón. La razón que nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. Número 1 es moral. Número 2 es racional. Número 2 es espiritual. Número 3 es espiritual. ¿Qué quiere decir que es espiritual? Bueno, la ley, estos 10 mandamientos, no es simplemente una serie de enunciados y principios humanos. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto? Los humanistas seculares, secular humanism, el humanismo secular, ha querido utilizar principios y leyes entre los hombres, pero lo ha querido hacer eliminando la idea de Dios. Vamos a ser humanistas, vamos a buscar el bien del hombre, vamos a tener principios, vamos a valorarnos los unos a los otros, vamos a hacernos el bien, pero lo han querido hacer eliminando la idea de Dios, del ser espiritual por encima de ellos. En otras palabras, han querido eliminar a un creador diferente a la criatura. Ciertamente la criatura tiene una semejanza, es creada a imagen y semejanza de Dios, pero también es diferente al creador. A diferencia de muchas espiritualidades que abundan, la creación
y el creador no son lo mismo. Nosotros sabemos que hay espiritualidades que dicen que todo el universo es Dios. En toda la materia hay una chispa de divinidad. Y en realidad, para adorar a Dios, lo único que hay que hacer es mirar alrededor. Número uno, adorarse uno mismo, valorarse uno mismo, ¿verdad? Adorar y cuidar la creación, la naturaleza. ¿No se han fijado, hermano? Esto abunda mucho. Esto viene del oriente, filosofías orientales que son panteístas, o panenteístas, que están mirando, ¿verdad?, en el universo y en el cosmos la idea de una divinidad, pero que no está por encima de la creación y de la criatura. Está atada y contenida en la materia y en la creación. La ley de Dios tiene un carácter y una naturaleza espiritual, porque nos es dada por un ser que no es creación, que es eterno, que es espiritual y que entonces obliga, demanda y responsabiliza a la criatura. Es espiritual, viene de parte de Dios, viene de afuera de nosotros, viene de arriba de nosotros, nos obliga debajo de un ser supremo y superior y espiritual, diferente a nosotros, ¿verdad?, que es Dios. Hemos dicho, número uno, que es moral, es racional, es espiritual. Queremos decir también que es eterna. Este ser espiritual ha promulgado y ha revelado una ley que no es simplemente un capricho de Dios o una ley arbitraria de Dios. La ley que Él ha revelado y estos 10 mandamientos revelan el carácter de Dios. Revelan la moralidad que Dios demanda conforme a su carácter, la cual nunca varía y nunca cambia. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Pudiera Dios haber creado un mundo donde lo correcto sería no amar al prójimo, sino detestarlo y matarlo? No. No, porque la ley de Dios es una manifestación de su carácter y de su naturaleza. No es que la ley de Dios sea un Dios por encima de su ser, ¿verdad?, sino que simplemente manifiesta, revela el carácter de su persona. El carácter de su persona. Vamos a decir, para utilizar un ejemplo muy corto, muy imperfecto, como son todos los ejemplos humanos cuando tratamos de hablar de Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho de alguien, oye, él hizo tal cosa, pero that's not like him, eso no es como él? Se comportó fuera de su carácter usual, ¿verdad que sí? O a veces hemos dicho, no, esa persona no va a hacer tal cosa porque yo la conozco. Right? Establecemos un juicio acerca de los principios que rigen a una persona, pero no rigen a una persona porque es parte intrínseca ¿de qué? De su carácter, de su integridad. La ley de Dios manifiesta y revela el carácter de Dios. ¿Ok? Su justicia, su santidad, su bondad, etcétera. ¿Ok? No es que Dios pueda ser malo y ser odioso, etcétera, etcétera. No, Dios es bueno y Dios es justo, ¿verdad? Y Dios es benevolente y Dios es amor. ¿Se fijan? Los mandamientos de Dios revelan algo del carácter de Dios. Y el carácter de Dios y sus atributos es quién es Dios. No es una añadidura a Dios, no es una opción en Dios, no es una arbitrariedad en Dios, sino es quien Él es. Es moral, es racional, es espiritual,
es eterna, y ahora añadimos otra, es un asunto de vida o muerte. ¿Dónde leímos eso? En Deuteronomio 30:15. Cuando escuchamos a Moisés, aquí en este libro de Moisés, reiterar la ley, escuchamos que lo que se dice, no se dice lo siguiente. A mí me gusta mucho decir pero lo que no se dice, ¿verdad? Para poder entonces valorar un poquito más lo que se está diciendo. No se dice, bueno, yo les voy a dejar estas cosas aquí como algunas opciones para ustedes. Bueno, saben, si obedecen estas cosas, la vida de ustedes, que no es mala, va a ser mejor. Les he puesto estas recomendaciones para hacer la vida de ustedes más llevadera, para ayudarlos a vivir. No les dice eso Dios, ¿verdad? No pone estas cosas, los 10 mandamientos y su ley, como una naturaleza opcional, recomendativa, ¿verdad? Tómala o déjala. Puede ser algo añadido a tu vida para mejorarte o ayudarte. El asunto de la ley de Dios, la ley moral de Dios, es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. Tristemente, nosotros vivimos en un ambiente evangélico hoy, hermanos, donde el pueblo de Dios verdaderamente no conoce la ley de Dios. Tomemos por ejemplo, y bueno, estamos en cámara, pero no importa, podemos mencionarlo. Tomemos por ejemplo, hermanos, una de las iglesias más populares en los Estados Unidos, que es la iglesia de Joel Osteen. Joel Osteen, sus mensajes por lo general se tratan de que debes hacer algo, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, lo que debes hacer es como un suplemento, una adición para mejorar tu vida, para hacer que tu vida adquiera un carácter diferente, una mejoría, se ponga en un mejor curso. ¿Se fijan? Pero no oímos que la ley de Dios es un asunto de ¿qué? De vida o muerte. Una de las cosas recientemente que yo escuché en un contexto de una iglesia es, la ley de Dios se trata de progresión, no perfección. ¿Cuál es la idea detrás de eso? No te preocupes esto no es tan serio, relájate, relax. Esto simplemente se trata de seguir tratando, de seguir mejorando, de seguir echándole tu esfuerzo, de poco a poco ir avanzando. Cuando se predica la ley de Dios en un contexto así, no se trata de un asunto de vida o muerte. Y lo que queremos afirmar, y es muy necesario que podamos llevarnos esta idea, es que cada vez que tratamos de la ley de Dios, se trata de un asunto de vida o muerte. ¿Ok? Manteniendo eso en mente, ahora añadimos otra pieza, que se trata de un asunto legal. Allá en Mateo 22, oímos, y no solo en Mateo 22, también en Lucas, vayamos un momentico a Lucas también. Lucas capítulo 10, que no lo hemos leído. Lucas capítulo 10, escuchamos lo siguiente allí en Lucas 10, versículo 25. Dice allí, en el versículo 25 de Lucas 10 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Se fijan? La pregunta de este maestro de la ley es una pregunta acerca de la ley para vida eterna, lo cual no está mal, porque ya hemos afirmado que la ley describe y habla de ¿qué? De vida o de muerte. Lo que vamos a ver después, a medida que vayamos llenando el muñequito y vayamos haciendo otras cosas, es el poder ver por qué quiere decir que lo que quería es tentarlo.
Porque hay detrás de los fariseos y de sus preguntas que tienen una verdad, hay una intención malévola de parte de ellos, ¿ok? Y vamos a ver después, y la intención malévola es precisamente descontar a Jesús, eliminarlo de la figura. Esa podemos decir en la esencia es la intención malévola de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. De tal manera, ¿por qué sabemos que esa es la intención de ellos? Porque terminan ¿qué? Conspirando ¿para qué? Para matar a Jesús. Para matar a Jesús. So, la vida eterna, Jesús, no. La ley. ¿Haciendo qué cosa Jesús? Jesús ha estado hablando de la ley, ha estado hablando de Él para la vida eterna, pero ¿haciendo qué cosa Jesús? Podemos nosotros heredar la vida eterna, pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que Jesús no está mintiendo aquí. Está afirmando un hecho real que tiene que ver con la naturaleza de la ley. Ok, escriba ley, abogado, ok. ¿Cómo lees tú? Es un asunto legal. So, basado en esta respuesta afirmamos que el asunto y la naturaleza de la ley es un asunto legal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros queramos saber algo acerca de asuntos de vida o de muerte, cuando queramos saber algo de la voluntad de Dios al respecto, ¿a qué debemos tener referencia siempre? A la ley. No puede faltar la referencia a la ley en asuntos de vida o muerte. Algunas personas quieren eliminar la ley de la figura, de la ecuación. Y cuando eliminamos la ley de la ecuación, le asestamos un golpe a la realidad del Evangelio. El Evangelio sin la ley significa absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Ok? So, la vida eterna tiene que ver con la ley. Es un asunto de vida o de muerte. Y la ley, valga la redundancia, la ley es legal. Es legal. En otras palabras, usted simplemente tiene que ir y buscar qué dice la ley. Lee la ley. ¿Se fijan? No es un misterio. Todo lo que tienes que hacer es buscar y leer qué dice la ley. Aquellas personas que su espiritualidad está basada en el misticismo hierran las escrituras. El misticismo es una espiritualidad donde no hay que ver y leer y entender. Pastor, una preguntita. Ajá. Yo creo que la ley es la que nos... Por supuesto. El ayo de Claro. No, pero no te me adelante, déjame dar la clase, tranquila. No te me adelante. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, vamos bien despacitos. Porque ¿qué pasa? Que al ir muy rápido, la iglesia evangélica se ha saltado piezas. Piezas que tienen que estar en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Fíjate que yo me he parado ahí. Y algunos están temblando. La ley, asunto de vida y muerte. Pastor, ¿qué usted va a decir con eso? ¿Qué quiere decir? Tiembla. Ok, párate ahí, tiembla un poco. Porque esto debe penetrar en tu corazón. No puedes venir a la vida eliminando la ley. No puedes hacerlo. Debes temblar y pararte ahí y reconocer la necesidad de que hay una ley promulgada por Dios que tiene que ver con su carácter, que es eterna. Y si es ley, es binding. ¿Cómo se dice en español? Es obligatoria. Es decir, yo no vi la última vez que el llevarme a la luz roja era opcional. No. Si es ley, es binding. ¿Qué quiere decir binding? Es obligatoria. La ley no es un asunto opcional. La ley tampoco es un asunto de grados. ¿Qué queremos decir? De gradación, gradation. Oye, casi obedecí el no llevarme la luz roja. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Casi cumplí.
Obedecí no llevarme la luz roja. No, lo que hiciste fue que desobedeciste, la llevaste, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es lo que quise decir. ¿Te fijan? Cuando hablamos de ley no hay gradación. Es obligatoria y es perfecta. Es perfecta, es completa. La ley es una demanda que es perfecta, que es completa, que no admite una gradación y un término intermedio. No es casi, por poquito, en una medida, en un poco. ¿Se fijan? O es o no es. O se cumple o no se cumple. Cuando estamos hablando de ley, cuando estamos hablando de ley en sentido legal, ¿entienden? Y hermano, esto es razonable. Hasta desde el punto de vista humano. Una ley o se cumple o se ha quebrantado. Bueno, ahí están los abogados que empiezan a crear todo tipo, ¿verdad? Para tratar de crear las dudas, los cuestionamientos, etc. Pero lo que queremos decir con este inciso es que cuando hablamos de ley, hablamos de algo que es obligatorio y hablamos de algo que es perfecto. Y estas demandas de Dios son ley. ¿Qué quiere decir eso? Podemos decir busca y lee ahí. Y después podemos decir es obligatorio. Y después podemos decir es perfecto. ¿Ok? Les mencioné misticismo. ¿Por qué quiero mencionar? Y cuando ustedes me ven hacer así un pequeño desvío, es por algunas razones, por temas que tocan de relevancia. La iglesia evangélica contemporánea ha abrazado cierto misticismo. ¿Okay? ¿Cuál es ese misticismo? Donde las emociones prevalecen. ¿Se fijan? Sí, no hay nada más opuesto a la ley que las emociones. Si usted va a una corte de ley y el juez dice, yo me siento emocionado en este caso, por lo tanto, voy a sentar Sí, no es la doctora Marco Polo, ¿verdad? Que se emociona, ¿verdad? Y se llena de pasión, etcétera, ¿no? En realidad, la ley hasta tiene, cuando ven las estatuas, tiene que... Está tapada, tiene ¿cómo se dice? Un blindfold. Porque no está supuesto a una venda, no está supuesto a entusiasmarse, a emocionarse, a ser influenciada. Los principios de la ley y sí o no, y el juicio conforme a ella es perfecta. Tristemente, por supuesto, no hay una justicia perfecta, ¿verdad? En cuanto a la justicia humana, pero en cuanto a la justicia de Dios, sí la hay. ¿Ok? Hemos dicho que la ley es moral, es racional, es espiritual, es eterna, es un asunto de vida o muerte, es legal, es obligatoria y finalmente aquí en su naturaleza queremos decir también es relacional. Es relacional. Cuando nosotros leímos en Mateo 22, si volvemos allá a Mateo 22, 34 al 40, si ustedes se fijan, el Señor cuando hace un resumen de estos 10 mandamientos, los resume bajo 2 orientaciones de relación. Jesucristo, cuando hace un resumen de la ley moral de Dios, los resume, los encabeza bajo 2 orientaciones relacionales. Una que es vertical y la otra que es horizontal. Por eso es que dice, Jesús le dijo, versículo 37 de Mateo 22, amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios. Orientación vertical. La relación de la criatura con su creador, con Dios. ¿Se fijan? Gobierna relaciones. Gobierna nuestra relación con Dios. Dicta, legisla. Es perfecta en cuanto a nuestra relación con Dios. Vamos a aplicar lo que hemos visto en esta primera... y a propósito, los teólogos, los estudiantes de la Biblia han hablado entonces de las 2 tablas de la ley. ¿Qué quiere decir? Las 2 orientaciones.
La primera orientación es hacia Dios. ¿Mm? Y la segunda, ¿hacia quién es? Hacia el prójimo. ¿Mm? Hacia el prójimo. So, la primera es horizontal y la segunda es vertical. Discúlpeme, la primera es vertical y la segunda es horizontal. So, se fijan entonces, gobierna, legisla, es normativa en asuntos relacionales. En las dos relaciones que tiene el ser humano, o la que debes tener, con Dios y con su prójimo. ¿Ok? Quería aplicar, ¿verdad? So, vamos a ver la primera. En asuntos verticales, la naturaleza moral de la ley es que amarás a Dios. Esto es bueno. Esto es recto. ¿Se fijan? Moralmente hablando, el amar a Dios es moral. Es la moralidad que Dios exige verticalmente. Es bueno, es correcto amar a Dios. No amar a Dios no es bueno, es malo, es el mal. Es incorrecto, es inmoralidad. ¿Se fijan? Es racional. ¿Quién es el que puede amar a Dios? Una criatura que tenga el raciocinio para entender, recibir y responder a este mandamiento. Los animalitos, ¿verdad? No tienen esta ley moral por instinto, ¿verdad? Ellos hacen lo que hacen y como creación, como mano de Dios en la creación, glorifican y alaban a Dios, pero no porque tengan un raciocinio para decir, hay un Dios, he sido creado imagen y semejanza de este, y por lo tanto les reconozco y le honro. ¿Se fijan? No, esas son las criaturas racionales. La criatura que es el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es espiritual. Dios es el mismo que nos demanda, ámenme. ¿Verdad? Es de parte de este ser por encima de nosotros, que es espiritual. Nosotros también somos espirituales, pero también tenemos una naturaleza ¿qué? Material. Nuestras vidas tienen un aspecto, ¿verdad? Nuestra existencia material. El ser humano es materia o cuerpo y espíritu y alma, ¿verdad? Una parte podemos decir material y otra inmaterial. ¿Ok? En el sentido ontológicamente hablando. ¿Ok? Dios es espiritual. Dios no tiene cuerpo. La segunda persona de la Trinidad tomó sobre él un cuerpo, pero Dios es espíritu, inmaterial. Su esencia es espíritu, no es como nosotros, que somos una criatura con materia, ¿verdad? Una criatura material y espiritual también, creado a imagen y semejanza de Dios, ciertamente. Porque en ese espíritu, en esa alma, hemos recibido todos esos dones por creación de Dios que nos permiten relacionarnos con Él, pero para vivir y habitar un mundo natural y material, ¿verdad? En ese aspecto, hermanos, ama a Dios con todo tu corazón. Vemos la naturaleza espiritual de la ley, que nos demanda de parte del ser supremo y espiritual por encima de la creación, diferente a nosotros, esta honra espiritual de adoración a Él. Es eterno. Es decir, no va a haber un momento donde nosotros, Dios nos deje de pedir que le adoremos, que le amemos. Nunca. ¿Verdad? Siempre esa es la relación, ¿verdad?, de ley legal que Dios demanda de la criatura moral. Es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. ¿Qué quiere decir eso? El que tiene vida espiritual ama a Dios. Después vamos a decir más al respecto. Pero no solamente que tiene vida espiritual ama a Dios. Para tener vida espiritual tiene que ser basado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha demandado de su criatura moral que Dios sea amado. ¿Qué quiere decir eso? Que sea reconocido, que sea honrado.
Esa ley para vida Dios no la va a negar. De tal manera que el fin escatológico de la vida del creyente es ¿qué? Amar a Dios. Amar a Dios. Es el fin escatológico, es decir, valga la redundancia, ¿verdad? El fin escatológico, valga la redundancia, es amar a Dios. ¿Qué vamos a hacer por toda la eternidad? Amar a Dios. Esa es la vida. Hay otras cosas que vamos a decir, ¿verdad? Pero podemos unequivocally, podemos aseverar, ¿verdad? Sin equivocamiento, que por toda la eternidad vamos a amar a Dios. Y esto es vida. El amar a Dios es vida. ¿Ok? Es legal. Dios lo ha pedido. Es decir, en este mandamiento, esta primera tabla de la ley, es legal. Lo vemos en la ley. La ley dice ama a Dios. ¿Cómo lo dice? Bueno, en el primer mandamiento dice solamente a Dios honrarás. Y esto Cristo lo resume con los primeros 4 mandamientos. Ama a Dios. Es obligatorio, es binding. No es algo opcional. No es algo dejado a tu opción. No, es obligatorio para el ser humano la ley de vida o muerte de amar a Dios. Y por supuesto vemos que es relacional porque establece ¿qué? Un vínculo entre 2 criaturas. Interesantemente dice la Biblia en Colosenses que el amor es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Dios es amor, quiere decir que Dios vive en un vínculo perfecto. Y cuando Dios nos conecta con Él, ¿verdad? Nos va a conectar a través del amor de alguien para comenzar a producir en nuestras vidas frutos de ese amor, para llevarnos finalmente a amarlo eternamente y de esta manera participar por toda la eternidad en este vínculo perfecto. ¿Se fijan? Continuaremos hablando, ¿verdad? Y otras cosas que hemos hablado anteriormente en otros momentos y qué lugar tienen en todo esto que estamos diciendo. Eso es todo lo que queríamos decir acerca de la naturaleza de Dios. Vamos a movernos al segundo encabezado, que tiene que ver con la forma o la estructura de la ley. Después traemos preguntas. La forma o la estructura de la ley. Ya hemos visto su naturaleza. Vamos ahora a hablar de la forma o la estructura de la ley. ¿Qué quiere decir la forma o la estructura? Bueno, podemos decirlo de esta manera. La forma o la estructura de la ley siempre es en el modo imperativo. ¿Cómo se estructura el mandamiento? ¿Cómo lo escuchamos? Lo escuchamos en una estructura o gramática de modo imperativo. Abre la puerta. Hazme un plato de comida. Se fijan entonces, hermanos, la ley como estructura se da en el modo imperativo. No se da en el modo indicativo. Hemos hablado de eso otras veces, ¿verdad? Y van a ver cómo esto nos va a ayudar y la significancia de esto siempre es un precepto. Siempre se da en forma de precepto, en forma de mandamiento. Otra cosa acerca de su forma o su estructura, y esto yo no sé si se traduce bien, porque siempre yo estoy pensando en inglés y traduciendo al español. Es comprensiva, es comprehensive. Cuando nosotros decimos comprensiva en español, decimos que es algo que podemos entender. Pero en inglés la palabra comprehensive también involucra que lo cubre todo. It's all encompassing. Lo cubre todo. Abarca toda una esfera. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios en su estructura, en su forma y en su naturaleza, podríamos también decir, lo abarca absolutamente todo. Tristemente, y me viene a la idea la ilustración de un estudiante que terminó con el seat work, la tarea de la clase, y me dice, maestra, ya terminé, ¿dame qué? Dame más trabajo para hacer.
Tristemente parece que a lo largo de la historia los hombres han pensado que han terminado con la ley de Dios y le piden a Dios otra ley, más, dame algo más para hacer. Me voy a ir para un monte, me voy a parar arriba de un poste, de un polo allí, voy a no comer más alimento, voy a latigarme, voy a tirarme a los elementos fríos, voy a hacer un peregrinaje, me voy a enclaustrar en un monasterio. ¿Se fijan? Interesantemente, hermanos, Lutero le dijo a los practicantes religiosos de la época, era una clase especial. Una de las cosas que trae la reforma es que comienza a erosionar la distinción entre el religioso y la persona de a pie. En los tiempos pre-reforma, los religiosos eran una clase especial. Había que dedicarse a ser religioso. Tú no podías vivir en tu vida individual normal y ser religioso. No podías. De alguna manera, fíjense hermano, fíjense lo errado de este pensamiento en cuanto a la naturaleza de la ley de Dios, su estructura, su forma y su enfoque, su abarcamiento. No, para ser religioso, para poder cumplir la ley de Dios, hay que apartarse, hay que hacer ciertas cosas, hay que retirarse del mundo porque hay que hacer esto y esto, y solamente eran otras leyes. Y Lutero dice, pero ya terminaron con los 10 mandamientos. Y dice, cuando ustedes terminen con los 10 mandamientos, se vengan y pidan más. Pero nadie ha terminado con ellos. Si nadie ha terminado con ellos, tenemos toda una vida para enfocarnos y prestarle atención a ellos. Él tomaba el ejemplo de los padres, decía, tienes toda una vida para honrar a tu padre. Toda una vida para honrar a tu padre. Toda una vida para amar a tu esposo o a tu esposa. Toda una vida para ser honesto, para no mentir, etcétera, etcétera. ¿Se fijan, hermano? Cuando empezamos a ir a esos mandamientos, nunca terminamos. Tenemos toda una vida y no terminamos. Y no cumplimos. Por eso es que aún dice el Señor, cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer, dice, somos siervos inútiles, ¿verdad? Simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero nunca terminamos de hacer lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hermanos, es abarcativa en todas las esferas. Es abarcativa en todas las esferas. No necesitamos añadirle nada, no le falta nada. O quiera Dios que nosotros nos enfoquemos en el estudio de estos 10 mandamientos y de estas esferas y orientaciones que Dios nos ha dado, porque ella abarca toda la vida del ser humano. Todo está comprendido en nuestra relación con Dios, vertical, y en nuestra obligación y deber hacia el prójimo. Enfoquémonos en ellas. Un ejemplo, por ejemplo, y lo hemos mencionado otras veces, ustedes pueden enumerar otros ejemplos, que es donde entramos en situaciones y en defectos y en problemas que nos pueden afectar nuestra vida cristiana y la vida de la iglesia. Por ejemplo, te estás levantando temprano para hacer tu devocional. ¿Y quién creó esa ley? ¿Dónde está esa ley? Porque ciertamente no está. Pero se fijan, ya esa es una manera en que, ¿qué? Decimos, no hemos terminado con amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y ahora estamos creando una ley. ¿Se fijan? Pero hermanos, ¿cuál es el sentir o la intención que hay detrás de eso? El terminar. Precisamente el terminar. El aquietar nuestra conciencia terminando de hacer. Ya yo me levanté hoy a las 5 de la mañana y oré 1 hora como ha sido estipulado en los grandes concilios evangélicos contemporáneos. He velado, he orado, he cumplido. Y mi conciencia está tranquila. Hermanos, el orar es muy bueno y es requisito y es necesario. Si te puedes levantar temprano para hacerlo, tremendo, fantástico, gloria a Dios. El hacerlo por 1 hora, ¿quién estaría en contra de eso? Pero se puede amar a Dios practicando esto de una manera diferente.
Por supuesto. Y practicándolo de una manera diferente, terminamos de amar a Dios. Y practicándolo en la manera en que hemos ahora mencionado, terminamos de amar a Dios. ¿Se fijan? So, el mandamiento permanece en pie, el requisito, la obligación y la ley de amar a Dios, el cual nunca lo terminamos. Nunca lo terminamos. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Puede ser, por ejemplo, puede ser otra ley, la ley de la mujer solo debe trabajar en la casa. ¿Cuántos hemos oído esa ley? Esa es otra ley creada por los hombres, ¿verdad? Porque ¿dónde está esa ley en los 10 mandamientos? No existe. Pregunta. Si la mujer tiene hijos, ¿el hijo de la mujer no es el primer prójimo de ella? Sí. ¿Debe la mujer a sus hijos prestarle primordial atención? Sí. So, ahí está el principio de amar y el principio que hace que una mujer se oriente hacia ¿dónde? Hacia el hogar, ¿verdad? Pero el hombre también es llamado a eso, ¿verdad que sí? El hombre también es llamado a eso. También es llamado a hacerlo. Por supuesto, la mujer por naturaleza tiene ¿qué? 9 meses de gestación y una recuperación, etcétera, etcétera. La forma de vivir hoy, urbana, industrial, es diferente a la forma de vivir ¿de qué? De hace 100, 200 años, agraria, comunitaria, finca o campo, o quizás en un trabajo de familia, ¿se fijan? Hay diferentes contextos donde el mismo mandamiento se aplica hacia la casa y hacia el hogar, de parte de obligaciones que hay entre cónyuges, de amarse unos a otros y de cumplir sus responsabilidades de amor y de cuidado, de disciplina y de provisión a sus hijos. Eso sería la intención, el espíritu y la enseñanza de la ley. Pero cuando decimos, estás pecando porque estás trabajando fuera de la casa, hemos hecho ¿qué? Una ley. Una ley. ¿Y por qué hacemos estas leyes, hermanos? Usualmente las hacemos, una vez más, porque queremos controlar la ley de Dios. Usualmente las personas que hacen estas cosas suenan muy pomposamente piadosos y respetuosos de la ley de Dios. Pero podemos ahí discernir que en su pomposidad y inflamación de mente de una manera vana acerca de la ley, han creado y proliferado otras leyes para ellos controlar la ley y decir, hemos cumplido la ley, o al menos para decir, la voy a poder cumplir. Ya mi esposa no está trabajando, ya estoy ¿qué? Cumpliendo la ley. Ya me estoy levantando a las 5 de la mañana. Mi conciencia se aquietó. Porque estoy ahora, ¿qué? Cumpliendo la ley. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? Pero esa no es la ley de Dios, sino es la palabra de Dios. Y la ley no la terminamos. Ahí están los 10 mandamientos, que son perfectos, son completos y siguen demandando de nosotros que ¿qué? Que amemos a Dios de una serie de maneras, como después vamos a profundizar y abundar más. La forma es preceptiva, es mandamientos, es comprensiva o lo incluye todo, abarcativa de todo. No tenemos que crear más ley. No tenemos que crear más ley. Por supuesto, déjame aquí añadir algo. Ok. Hay prácticas, cosas prácticas de nuestra vida que se desprenden del mandamiento. Ok. Cosas prácticas de nuestra vida que se desprenden del mandamiento. Por ejemplo, la sabiduría de los proverbios. Los proverbios es llamada la literatura de sabiduría.
Y la sabiduría es como poder traer esos principios, esos preceptos y poder aplicarlos a la vida diaria y a la vida práctica. Vamos a poner un ejemplo. No adulterarás. Proverbios capítulo 6, no te acerques a la casa de la ramera. ¿Se fijan? ¿Dónde está la ley que dice que no camines cerca de la casa de la ramera? No. Bueno, está en la Biblia porque está en Proverbios, pero no está en los 10 mandamientos, pero es una extensión y aplicación apropiada de la ley de Dios. ¿Se fijan? Es una explicación apropiada de la ley de Dios. Dios sabe que si frecuentamos, si nos acercamos y piropeamos a la ramera, eventualmente nos vamos a la cama con ella, ¿verdad? Y así otras cosas también. Por ejemplo, honra a tus padres y a tu madre, ¿ok? Pregunta, hermanos. ¿Quién debe sostener y financieramente ocuparse de nuestros padres? ¿El Estado y el gobierno o los hijos? Los hijos, ¿ok? Y hermanos, para poder hacer eso, ¿qué se necesita hacer? Un buen hijo. Ciertamente, gracias, seguro. Muy buenas respuestas. Gracias. Es decir, ser un buen hijo, pero se requiere trabajar. ¿Sabes qué? La literatura de sabiduría te encomia el trabajo, la industria, la diligencia. Porque te dice que si te quedas dormido, y lo dice de lo más jocosamente, no voy a salir a la calle porque en la calle hay un león. Me van a comer allá afuera, no voy a salir hoy a la calle, ¿verdad? Dice como la puerta o la hoja que se vira de un lado y se vira de otro. Y se vira, ¿cuánto nos pasa a veces, verdad? 5 minuticos más, 5 minuticos más hasta que ya tenemos que salir corriendo, ¿verdad? En algún momento tenemos que salir corriendo. Se fijan, hermano, estas son aplicaciones prácticas que están conectadas ¿con qué? Con mandatos de Dios y están en la sabiduría práctica aplicativa de Dios. ¿Ok? Quería hacer esa salvedad para poder mostrar que hay principios aplicativos y cosas prácticas que son buenas. Y están conectadas ¿a qué? A los mandatos de Dios, pero hay algunos que no. Hay algunos que ciertamente, o no es que no, por ejemplo, este asunto de levantarte a las 5 de la mañana. ¿En qué manera, verdad? Esto es un principio práctico y aplicativo necesario para honrar y para amar a Dios. En ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. Una persona, lo que somos llamados es a orar, a cultivar nuestra vida cristiana a través de los medios de gracia. Y eso se puede hacer a las 5, se puede hacer a las 6, se puede hacer a las 12 del mediodía, se puede hacer a las 3, a las 5, se puede hacer a las 8 de la noche, se puede hacer a las 12, se puede hacer a la 1. Y se debe estar haciendo durante todo el día. Y aún en cualquier manera en que lo estamos haciendo, no hemos terminado y debemos seguirlo haciendo. Que alguien pueda recomendar, mira, ¿sabes qué? Es bueno, quizás allí no hay distracción. Quizás esto es mejor para ti. Está bien, así lo escuchamos, pero cuando se convierte en una ley, ya deja de ser ¿qué? Es algo que es contrario y que es negativo y viene con otra intención. Hermanos, es preceptiva, es de mandamiento, es comprensiva, abarca todo. En esto de abarca todo se me ha olvidado decir, hermanos, que no solamente abarca acciones externas. Esto es muy importante también. Sigamos con el asunto del adulterio. Y se fijen, hermanos, cuando usted vaya a predicar, y aquí es algo muy importante. Si usted va a predicar sobre Proverbios capítulo 6, creo que lo tengo bien, es 6 el que habla de la adúltera, etcétera. Me parece que es ese, pero bueno.
Vamos a decir que usted vaya a predicar sobre ese que está en el libro de Proverbios y va a predicar sobre Proverbios capítulo 6, ¿ok? Los principios de sabiduría prácticos requieren que los continuemos, que los profundicemos, porque Proverbios nos está dando aplicaciones prácticas de cómo vivir en la obediencia del mandamiento. ¿Se fijan? Puede que haya otro contexto o puede que haya algo diferente. Es decir, el contexto moderno. Por eso es que sí, yo creo, aquellos que hablan de la contextualización hasta cierta medida, no en el grado extremo que algunos han propuesto, es algo que es válido. Hay una contextualización de cómo vivir nuestras vidas cristianas. Pero los principios se mantienen, ¿ok? Por ejemplo, en el caso antiguo, la mujer que tenía siervos, ¿verdad? Proverbios, el último capítulo, Proverbios 30, right? La mujer virtuosa que mantiene a sus siervos, les da de comer y los tiene bien proveídos, etcétera. Bueno, hoy en día no tenemos siervos en la casa necesariamente, ¿verdad? Pero a lo mejor hay empleados, hay una contextualización demandada por el hecho del tiempo en que vivimos, pero el principio se mantiene. Ahora, ¿qué quería decir con esto, hermanos? Como la ley de Dios y los mandamientos de Dios es algo legal, completo y perfecto, nosotros no podemos un mensaje moral dejarlo o solamente trabajarlo sobre la base de una práctica en particular. Tomemos el ejemplo de Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, voy a predicar sobre él. Punto número 1. No vayas al barrio de la ramera. Punto número 2, no toques en la puerta de ella. Punto número 3, no le mires a la cara y veas sus labios. Y podemos seguir profundizando en puntos prácticos. Pero si nosotros queremos y debemos, es del deber del predicador predicar la ley de Dios, no solamente principios prácticos. Y pregunta, hermano, ¿dónde está la iglesia evangélica hoy? Solamente predicando, ¿qué? Principios prácticos. Y por eso lo que escuchamos es, esto es lo que debo hacer, yo lo hice y estoy bien. O quizás todavía no he llegado a cumplir, pero voy a seguir esforzando porque voy a llegar. No se trata de perfección, se trata de ¿qué? De progresión. Va a llegar un momento donde yo no voy a frecuentar el barrio La Ramera, no voy a tocar a la puerta, no lo voy a mirar, ¿verdad? No voy a mirar más pornografía, voy a echar a un lado todos los programas negativos. Ya, cumplí. Espérate un momentico. La ley de Dios es abarcativa, es legal y es perfecta. Porque cuando vamos a predicar ese aspecto, esa parte de la ley, de la voluntad moral de Dios, tenemos que reconocer que es abarcativa, no solamente de la acción externa, la cual ha sido descrita en Proverbios, sino que tiene que ver también de ¿qué? Del corazón. El mismo Proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por eso es que entonces Jesús, cuando le enseña a los fariseos acerca de la ley, los cuales la habían tergiversado y proliferado leyes para ellos decir, la hemos cumplido. La hemos cumplido. Por eso es que los fariseos enfatizan a Jesús la ley, porque ellos quieren ¿qué? Validarse en ella. ¿Se fijan? Quieren utilizar la ley para validarse, pero no la ley de Dios, sino la ley que ellos han ¿qué? Que ellos han tergiversado. Y Jesús viene y la enseña en su profundidad y les dice a los fariseos, bueno, ustedes han oído decir no cometerás adulterio. Sí, Proverbios 6, Jesús, claro, nosotros hemos hecho esto. ¿Estamos bien? No. Porque yo les digo a ustedes que cuando miran a una mujer para codiciarle en el corazón, ya han cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Cómo? Es perfecta. Abarca todo, porque abarca también
el deseo del corazón, la inclinación y el pensamiento de nuestros corazones. Ustedes han oído decir, no matarás. No hemos matado a nadie. Buscamos cualquier proverbio ahí que tenga que ver con el asesinato, cualquier situación práctica de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Estamos cumpliendo eso? No, espérense un momentico. Dice Jesús, yo les digo a ustedes que cuando ustedes están llenos de ira hacia el prójimo, de envidia hacia él, cuando le dicen fatuo, imbécil, estúpido, han matado a su prójimo en su corazón. ¿Se fijan, hermanos? Por eso es, hermanos, que el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y no está diciendo sí y no, está diciendo algo nuevo y a la misma vez no. Simplemente el 10º mandamiento profundiza, abarca y cierra el caso de la profundidad y la perfección de la ley. Donde el 6º mandamiento dice, no matarás, el 10º dice, no desearás matar. No codiciarás, no tendrás la pasión, la inclinación a matar. No tendrás el pensamiento de matar. Y vamos a ver todo lo que eso significa. Donde el 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, su criado. ¿Se fijan? So va al deseo, al pensamiento, a aquello que no hemos cometido externamente, pero lo hemos cometido ¿dónde? En el pensamiento, en la inclinación de nuestro corazón. ¿Se fijan, hermano? So, si vamos a predicar la ley, lo cual debemos hacerlo, tenemos que predicar Proverbios 6, pero conectarlo con la prohibición al corazón, al deseo, la inclinación, porque al final del día, la ley, cuando es predicada, muestra lo que el hombre debe hacer. Sí, es nuestra regla de fe y práctica. Sí, es una guía a la criatura moral y es una guía al creyente, sí. Pero la ley siempre, enfatizamos eso, la ley siempre nos va a dar convicción de pecado. La única manera de no darla es no llevarla en todo su abarcamiento. Es no llevarla en toda su comprensibilidad y quedarnos en qué, o en una ley distorsionada, o simplemente en un aspecto práctico. Y ahí es donde está un gran reporte de la iglesia evangélica de hoy. Por eso que decía Gresham Machen, alguien que admiramos, un erudito bíblico y maestro en el seminario de Westminster a principios del siglo XX. Él decía, you present a high view of grace. You present a high view of the law, and you will make seekers after grace. Tú presentas una visión alta, grande de la ley, y convertirás a los hombres en buscadores de la gracia. Si presentas una visión baja de la ley, imperfecta, simplemente en la práctica, los hombres simplemente es el mensaje que, oye, esto yo lo cumplo, esto yo lo hago, esto yo lo termino, esto yo lo realizo, y así aquieto mi conciencia. ¿Se fijan? Pero si yo no lo termino, no lo puedo terminar, no lo puedo realizar, lo debo hacer, me sigo obligando, es lo que debo hacer, es mi deber, es lo que es la voluntad moral de Dios, y es perfecta, y es legal, y es obligatoria, y es abarcativa en todo. Me quita todo demandándome todo. Y eso entonces, el próximo punto del sermón, a donde debemos ir también, no quedarnos ahí. La tragedia de la predicación en muchos púlpitos, en muchas iglesias, es que no va a Cristo. Se queda en la ley. Y se queda en la ley truncada, porque se queda en una ley que no es que perfecta, que no va a lo profundo del corazón y a traer la confesión y la convicción de pecado. Y por eso les propongo esto es un paréntesis, ¿verdad?
este patrón que yo le digo las 3P. Las 3P de la predicación. De lo práctico, las aplicaciones prácticas y tantas cosas prácticas que vemos en la palabra de Dios, a lo perfecto que es la ley, a la persona que es Cristo. Amén. Esa debe ser la progresión. Sí, es progresión, ¿sabes qué? Pero es progresión a Cristo para que sea un sermón cristiano, para que sea una enseñanza cristiana. Si tú no llegas a Cristo, puedes estar trabajando en una sinagoga. Sí. Puedes estar trabajando en un centro mormón. Puedes estar trabajando en otro contexto religioso. Pero para que sea un contexto cristiano, cristiano nos debe llevar ¿a dónde? A Cristo Jesús. Bueno, esa es ¿cómo se llama? ¿Cómo es que decimos? My pep, eso mismo. Hermanos, para terminar, y cuando terminamos ya el tiempo se nos ha acabado. Cristo el consumador de todo. Para terminar en la forma, es que en la forma y en la estructura de la ley, los mandamientos están interrelacionados. Los mandamientos no es un juego de yaquis que Dios tira así. ¿Cuántos se acuerdan jugábamos los yaquis? Yo jugué a los yaquis, ¿ok? Que uno tiraba así, como quiera que cayera. No. Dios no ha tirado los mandamientos como quiera que caigan. En su forma y en su estructura, estos mandamientos tienen una interrelación e interdependencia extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la segunda tabla, y ahora saben, cada vez que hagamos primera tabla, segunda tabla, no es que nos va a dar un tablazo, sino que la primera tabla es la orientación hacia Dios y la segunda tabla es la orientación hacia el prójimo, o los deberes a Dios y los deberes al prójimo. La segunda tabla de ama a tu prójimo depende de la primera. Está relacionada y dependiente de la primera. Nadie va a amar al prójimo que no ame a Dios. Ejemplo de la sociedad. Una vez más volvemos al secularismo humanista, que quiere amar al prójimo, ser muy, ¿verdad?, benevolente, etc. Sin embargo, el prójimo para el humanista secular es una serie de átomos y moléculas flotando en el espacio que ha evolucionado con la teoría del más fuerte. ¿Se fijan? Cuando el hombre elimina al Creador, la imagen de Dios en el hombre desaparece y te quedas con materia evolutiva. Y pregunta, ¿la ley de quién rige en materia evolutiva? Del hombre. La ley del hombre. Y por eso es que, y aquí otra aplicación práctica y quizás otro pet peeve, ¿no? ¿Verdad? Es que los gobiernos totalitarios y comunistas o fascistas que eliminan a Dios para implantar la autoridad totalitaria del hombre, termina destruyendo a una gran parte de esos hombres. Vean la historia. Los movimientos comunistas en Rusia, en la China, en Corea del Norte, han sido movimientos devastadores de la humanidad. Y del país. Devastadores en términos simplemente de la vida humana, de destruir, de masacrar humanos sin ningún tipo de reserva. ¿Se fijan? ¿De dónde viene esto? ¿De eliminar qué? La autoridad superior. El honrar a Dios, hermanos, es una base, una condición de poder honrar y amar, de amar al prójimo. ¿Se fijan de esa dependencia, de esa relación? Ciertamente, cuando amamos al Dios que nos dice que debemos amar al prójimo, entonces vamos con una base por encima de nosotros, que no está solo en nosotros, ¿a qué? Amar al prójimo como Dios nos los ha mandado. ¿Se fijan? Ahora veamos y después vamos a profundizar en esto, pero no tenemos tiempo, solamente para mostrarles dos ejemplos. En la primera tabla de la ley,
El primero es: no tendrás otros dioses delante de mí. El tercero, el cuarto mandamiento del descanso, pregunta: ¿quién es aquel que no descansa, sino es aquel cuya vida ha sido populada por diversos ídolos? ¿Se fijan? Si está el ídolo del trabajo, el ídolo del dinero, entonces no vas a poder no puedo ir a la iglesia porque tengo que... Y hermano, un momentico aquí, déjame hacer aquí una excepción, ¿verdad? Hay personas en el ambiente que estamos viviendo que dependen de un trabajo un domingo, y entendemos eso. ¿Ok? Entendemos eso y hacemos una... Es decir, en la regla del amor, que la ley es lo que proviene de la regla del amor al prójimo, ¿verdad? Esa necesidad de poder poner un plato en la mesa prima a una persona que está obligada y no ha tenido la posibilidad de otro trabajo, otro día. ¿Ok? Ya estamos aquí revelando algo. Que hay un día para reunirnos. No importa, no hay que reunirse. Estás violando la ley sabática. ¿Qué quiere decir la ley sabática? La ley de que Dios ha llamado a un pueblo a reunirse como pueblo y apartarse de sus tareas para descansar en adoración con el Dios que los ha congregado y los ha redimido. Amén. No hay que ir a la iglesia. Estás pecando, mi hermano. Estás pecando. No, yo no peco, yo estoy en la gracia. Ok. ¿Se fijan, hermanos? Haciendo esa excepción y ese paréntesis, hermano, el primer mandamiento de la primera tabla dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Los ídolos que populan y amenazan y afectan nuestros corazones nos apartan ¿de qué? De descansar en Dios. No voy a ir el miércoles del estudio porque hay tremenda novela. La recreación, el entretenimiento. No, es el fútbol, la estación de fútbol. No voy. ¿Hay algo malo con ver fútbol? No hay nada malo. Pero Dios te llama a descansar en Cristo, y donde la iglesia se reúne a predicar y a compartir en los medios de gracias, allí está el mandamiento al descanso en acción. ¿Se fijan? Hay una relación entre no tendrás otros dioses ajenos y el mandamiento ¿a qué? A descansar. A descansar. Y finalmente, hermanos, en la segunda tabla, otra relación íntrica de esta es, en este mandamiento quinto, ¿cómo comienza? ¿Con qué mandamiento comienza la tabla horizontal? Lo estoy poniendo a prueba. ¿Con qué mandamiento comienza? No, interesantemente no es ese el primero. ¿Con qué mandamiento comienza la tabla horizontal? Yes. Honra. Sí, ese es el resumen. Y después vamos a hablar de por qué resumen y por qué. Pero en términos de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué, hermanos? Bueno, fíjense, primero la familia. La organización de autoridad primera es la familia. Yo sé que en una sociedad donde vivimos hoy, que supuestamente parece ser el Estado y el gobierno, esto suena, wow, familia. Pero ¿cómo es eso? Sí. La organización fundamental y la fuente de autoridad principal que Dios ha establecido es la familia que procede de un matrimonio entre Adán y Esteban. No, entre Adán y Esteban no puede haber familia. No puede haber familia. Pueden haber dos amigos, pueden haber, ¿verdad? Pero familia no puede haber. De ahí no pueden salir, ¿qué? Ningún hijo. No puede salir ningún hijo. Eso quiere decir que la vida es promovida y cultivada y propagada en el seno ¿de qué? De la familia. Por lo tanto, hermanos, en el aspecto horizontal, Dios quiere honrar y cuidar y afirmar la familia, honrando a tus padres y a tus madres que te han dado la vida y que han proveído para ti, etc. Y después viene el mandamiento a no matar.
a no matar. ¿Se fijan? Pero ese mandamiento de no matar comienza en el seno de la familia. Porque, ¿qué no matar si destruyes a la familia? Oh, el secularista humano dice, no mates, no, ¿verdad? No, pero vamos a destruir la familia. No hay familia. Oh, se has saltado un golpe a aquello donde la vida primero es protegida. Y es en el seno de un hogar, entre una relación entre un hombre y una mujer, los hijos que le son dados a padres. Y de ahí entonces sigue progresando la tabla horizontal, no mates. Y después, ¿no qué? No adulteres. ¿Se fijan? Un mandamiento que otra vez nos lleva ¿a dónde? Al seno de la familia y cuyo quebrantamiento afecta al seno familiar y destruye la familia. Y así podemos seguir hablando y vamos a hablar de esta parte de la estructura que tiene que ver con su interrelación e interdependencia. Terminamos ahí hoy, hermanos. ¿Preguntas o comentarios? Pastor, usted no ha hablado hoy del Evangelio de Cristo. Bueno, sí, lo hemos hablado, lo hemos mencionado. Pero vamos a continuar avanzando para ver ciertas conexiones, porque el punto número 3 que queríamos tocar hoy es el contexto. Dios siempre da su ley moral en un contexto, no en un vacío. ¿Qué quiere decir eso? El contexto es los pactos. El contexto donde se entrega siempre la ley moral de Dios es en un arreglo pactual. Y vamos a ver qué quiere decir eso la semana que viene. Los dejo con ese cliffhanger. Pero tiene que ver simplemente con dos cabezas. El primer Adán y el segundo Adán. Y los pactos que van, ¿verdad?, obedeciendo a estas dos cabezas. ¿Qué pasa cuando la iglesia levanta la ley de Dios y la tira así, como lo tiran los chinos cuando hacen el arroz? Cuando yo voy ¿cómo se llama el lugar ese? Donde ellos tiran así para arriba la Benihán y caen así donde quiera. Y no hay un entendimiento pactual de las Escrituras a través de estas dos cabezas que las Escrituras levanta como representativas y federales. La ley de Dios tiene una significación, es importante, etcétera, pero no entendemos el contexto donde Dios las habla y qué función tienen en esos contextos. Y vamos a hablar de eso la semana que viene. Oramos y terminamos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre, y que en Cristo Jesús todos los secretos de la sabiduría, oh Padre, podamos continuar, Señor, recibiendo de tu gracia y gracia sobre gracia, y todo fruto de tu Espíritu en obediencia del Espíritu en conformidad a Cristo, perfeccionando en Él la santidad, oh Señor, y viviendo en la transformación conforme a la obediencia de tus mandamientos a través de la fe en nuestro Salvador, en quien hemos recibido toda bendición espiritual. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.